Era otro día en el que el oficial Frank se sentaba a la orilla de la cama de su habitación mientras se revolvía las manos en la cara y el cabello. Hace un mes su esposa Jenny le había pedido el divorcio ya que este casi nunca estaba en casa por el trabajo, y cuando yo estaba solo eran un par de días en los que apenas si se hablaban por el cansancio. El hombre no era una mala persona y por esto mismo para Jenny fue una difícil decisión, pero sabía que eso no era una vida en la que ella quería estar, así que se marchó del lugar que únicamente le había entregado un sentimiento vacío de soledad. Durante un par de semanas la situación lo estuvo carcomiendo y no lo dejaba hacer su trabajo con normalidad, hasta que un día todo ese estrés terminó desembocando algo que por poco lo sentenciaría de por vida, y es que en medio de una redada empezó a perseguir en pie a un delincuente que había escapado del lugar. Después de unos minutos lo pudo encontrar de espaldas y sostuvo su arma con cuidado. Su plan era simple, solo dispararía a un lado para asustarlo y obligarlo a entregarse, pero no contaba que un milisegundo antes de presionar el gatillo una ave pasaría a gran velocidad justo enfrente de su cara, lo cual rompió su concentración y provocara que le terminara disparando directamente a la persona de enfrente. Se acercó rápidamente a revisar la herida en cuanto vio que el tipo cayó al suelo con un gran grito de dolor. Para su suerte el disparo no fue letal ya que le terminó dando a una pantorrilla. Lo malo es que esa no era la persona a la que estaba buscando, sino que era un civil el cual de espaldas lucía sumamente similar, incluso llevaban la misma camisa morada con rayas rojas. Esto solo provocó que fuera a juicio por disparar a un inocente, gracias a un vídeo de una cámara de seguridad de la zona y a que la víctima comprendía la situación y decidió perdonarlo a cambio de una compensación de solamente $1000. Frank pudo salir libre, pero no sería tan fácil, ya que se le había revocado de su puesto por unos días, además que se le rebajaría el puesto de cabo a sargento primero, y durante ese tiempo tendría que estar asistiendo a terapia policial para poder calmar su mente. Volviendo a la actualidad, Frank se encontraba bebiendo una botella de alcohol mientras escuchaba el último mensaje de voz que había recibido de su ex esposa. Frank, leí tu mensaje y te diré que no, sé muy bien por lo que estás pasando, pero por más que insistas no volveré, estás en una mala situación y sé que ese no es un ambiente en el que quiero estar. Aún así si quieres luego podemos salir a tomar un café cuando te sientas mejor, te deseo suerte, adiós. Cada que escuchaba esto sus ojos se empezaban a mojar, hasta que decidió tirar la botella hacia la pared, tomó las llaves de su auto y salió a dar un paseo para intentar despejarse, pero al salir pudo notar que una extraña ave estaba picoteando su parabrisas. El animal no era algo que hubiera visto antes, parecía ser un cuervo, pero su cuello y sus piernas eran demasiado largas, mientras que en la parte interior de sus alas se podían notar extrañas plumas blancas, unas garras increíblemente largas y unos hipnóticos ojos amarillos. Frank estaba sorprendido ya que nunca había escuchado o visto algo de un ave como esa, pero también sabía que él nunca fue experto en esos temas, así que pensó que simplemente se trataba de una de esas tantas especies que él desconocía. El ave se le quedó viendo fijamente por un par de segundos. Frank se fue acercando lentamente para intentar ahuyentarla, pero entonces el ave extendió sus alas y pudo notar que el patrón de las plumas formaban lo que simulaba ser una mirada humana con un círculo negro en el centro interno de ambas alas. Esto sobresaltó un poco Frank al notar que el ave seguía viéndolo fijamente, una manera que parecía esperar el momento indicado para atacar. Aún así se armó de valor para dar un paso al frente, cuando de pronto el animal se abalanzó hacia solo para tomar vuelo y alejarse de la casa, dejando a Frank desconcertado. El hombre ya había conducido por 23 minutos seguidos, hasta que decidió estacionarse en un mini mercado y bajó para ir a comprar algo de comer. En cuanto fue a cobrar, miró fijamente a la cajera y le preguntó: «Oye, Tiffany», dijo viendo el gafete de la cajera, «¿tú conoces algo sobre aves?». La mujer se le quedó viendo desconcertada por la pregunta tan casual, y con duda contestó un alargado no. «Ya veo, perdón por molestarte con esa pregunta tan estúpida», dijo Frank. Tiffany había terminado de cobrar y le estaba dando la bolsa a Frank, cuando de repente fue ella quien empezó a hablar. «Tú eres el que le disparó a un civil por error, ¿no?», dijo susurrando, a lo que cabizbajo Frank confirmó: «Me alegro que todo haya salido bien, y perdón por desilusionarte con las aves, pero si quieres conozco 1.000.000 de datos sobre gatos por si te interesa». Frank soltó una pequeña risa ante el comentario de la cajera. «Bueno, lo pensaré, jaja, adiós». Tras despedirse de la chica, se dirigió a su auto y guardó sus compras. Estaba por subir cuando de repente ve pasar al tipo al que le había disparado, el cual ya podía volver a caminar, aunque solo con muletillas. Se sentó en el asiento y respiró profundamente para asimilar la situación, bajó del auto y se acercó a él. «Hey.
El chico se había sobresaltado por el encuentro, mientras que Frank estaba totalmente nervioso y a duras penas si podía hablar. Lo lamento por lo que pasó, realmente me siento mal y te prometo que ya voy a darte el resto del dinero, nunca pude agradecerte tu ayuda Mientras hablaba noto que el joven miraba a todos lados con mucha preocupación y miedo. Discúlpame si te estoy incomodando, ya me voy. Pero antes de que diera un paso, el hombre frente a él lo sujetó del hombro. Dime, ¿él ya te ha hablado? Frank no entendía lo que ocurría, el tipo parecía estar demasiado asustado mientras esperaba una respuesta. Disculpa, ¿qué? ¿De qué hablas? Ya veo, entonces aún no lo hace. El hombre soltó su hombro para darse la vuelta para empezar a caminar, lo último que dijo antes de marcharse del lugar fue: mucha suerte con él. Frank estaba anonadado por lo que acababa de ocurrir. ¿De qué estaba hablando esa persona? ¿Quién le iba a hablar como para asustarse? Durante el juicio le pareció extraño que accediera a retirar los cargos tan fácilmente por tan poco dinero. ¿Y si alguien lo estaba extorsionando? Tal vez su jefe con tal de no manchar la imagen de su departamento de policías. Imposible, él es demasiado recto como para hacer algo así. ¿Qué tal si se trataba de un mafioso? ¿Pero por qué un criminal haría algo así por un policía sin gran poder en la comisaría? Tal vez quería ganarse su silencio para que no lo molestara en sus trabajos sucios. Este pensamiento no lo dejaba en paz. ¿Qué pasaría si realmente era eso? ¿En serio aceptaría esa proposición? Al llegar a su casa dejó las cosas sobre la mesa de la cocina y se dirigió al baño. Mientras caminaba sentía una extraña presencia, como si algo lo estuviera siguiendo constantemente, pero volteaba y simplemente no había nada ahí. Tal vez solo es paranoia por lo que ese hombre me dijo. Pensó para sí mismo. Regresando a la cocina se encontró con una sorpresa, el ave de la mañana estaba justo ahí, mirando fijamente desde el lavamanos. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Acaso dejé abierta la puerta de entrada? Al principio Frank se asustó un poco, pero poco a poco se fue calmando, logró acercarse lo suficiente para abrir la ventana e intentar ahuyentarla, pero fue inútil, la ave permanecía inmóvil con aquella mirada tan concentrada en él. Frank se rindió y dio un pequeño suspiro. Está bien, quédate si quieres. Tomó una manzana y se la lanzó suavemente para que la comiera, pero el ave no reaccionó. Después tomó su teléfono para llamar a control de animales, pero entonces notó que en su buzón de mensajes, había una notificación de que Jenny le había dejado un audio. Frank, soy yo Jenny, bueno eso es obvio jaja, te llamaba para decirte que lo he pensado mejor y creo que tal vez deberíamos intentarlo, ya sabes, volver, has tenido unos días difíciles y creo que realmente necesitas mi ayuda, así que, contéstame cuando escuches esto, bueno, nos vemos, adiós y, te quiero. En otras circunstancias, esto habría hecho que Frank llorara de la felicidad, es decir, el amor de su vida quería volver junto a su lado para darle su apoyo, pero si esto es una gran noticia, porque en lugar de estar feliz se encontraba en completo shock, por la simple razón de que él aún no había entrado a ver el mensaje. Frank sudando frío volteó la cabeza lentamente hacia atrás, quedando frente a frente con la ave, la cual se había acercado a su espalda cuando no lo miraba. Aquella ave se quedaba viéndole fijamente mientras empezaba a abrir su pico, dejando ver lo que a simple vista se notaba que era una dentadura similar a la de un humano, y de un modo muy inquietante empezó a articular palabras. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Frank, completamente pálido del susto, se echó para atrás, mientras que aquella cosa lo seguía observando. Trató de escapar hasta un cajón donde guardaba su arma, pero gracias a su vuelo el ave llegó antes y le prohibió el acceso. ¿Qué diablos eres? Frank se puso en guardia, preparado para escapar en cualquier momento. Bueno, creo que empezamos con el pie izquierdo. Mi nombre es Gilbert, el ave guardián, y he sido enviado aquí para ayudarte a arreglar tu vida. Al ave bajó del cajón y lentamente acercó su cabeza al hombre que yacía en el suelo. No, debo de estar alucinando, la psicóloga me dio unas pastillas para calmar la mente y he bebido tanta cerveza que ahora alucino que un ave me está hablando. Si debe de ser eso, solo una horrible alucinación, jaja. Frank buscaba desesperadamente un modo para intentar calmarse a sí mismo, haciéndose creer que nada de eso era real. Oh, ¿en serio crees que soy únicamente parte de tu mente? Si tan solo fuera un producto de tu imaginación podría hacer esto. Con una de las garras de sus pies hizo de manera rápida una herida en el brazo izquierdo de Frank, causando que éste soltara un enorme grito de dolor. ¿Aún crees que yo no estoy aquí hablándote? ¿Qué carajos eres? ¿Qué quieres de mí?
Ya te lo dije, vengo a arreglar tu vida, puedes llamarme tu hada madrina si así lo deseas, pero a fin de cuentas mi propósito es el mismo, verás, yo sé que tú no querías dispararle a esa persona, y fue mi culpa que eso pasara, me desvié un poco y terminé causando que le dispararas a un inocente, lo siento mucho por eso. Mierda. Entonces fuiste tú aquella ave que voló velozmente hacia mí. Frank se levantaba del suelo mientras trataba de asimilar todo lo que estaba pasando. Por tu culpa mi vida se ha arruinado. Es por ti que Jenny me ha dejado de amar. Oh no, te equivocas amigo, eso fue culpa tuya, yo no tuve nada que ver. Mientras que el ave hablaba, Frank notó que la persona de la que el otro tipo le había advertido, realmente se trataba de esta ave. También fuiste tú quien persiguió al hombre equivocado, así que eso fue un error de ambos, aún así, me siento mal por lo que pasaste por eso, así que te ayudaré. ¿Así? ¿Me ayudarás de qué forma? ¿Me concederás 3 deseos o algo así? No seas tonto, yo no soy un mago de una lámpara o algo por el estilo, poseo un poco de magia, sí, pero no de ese tipo, sin embargo soy muy bueno buscando y rastreando, dentro de unos días volverás a tu trabajo, ¿cierto? Podría ayudarte a encontrar criminales en las calles, para que así puedas volver a tu puesto lo más rápido posible. ¿En serio podrías hacer algo así? Claro. A fin de cuentas para eso vivimos las aves guardianes, para servir a los humanos que nos necesiten. ¿Hay algún intercambio? No. Esto no puede ser tan simple, debe de haber algo que quieras a cambio, como mi alma o la vida de mi primogénito, lamento informarte que yo no tengo ningún hijo, y aunque lo tuviera, esas son cosas que no estoy dispuesto a entregarte por nada en el mundo. Oh no. Te equivocas Frank, en mi raza tenemos prohibido arrebatar vidas humanas. Pero me acabas de hacer una cortada en el brazo. Dijo mostrando la herida. Dije quitar vidas, nunca dije nada sobre lastimar si es necesario. Y tranquilízate, que lo que pedimos a cambio son simples pequeñeces que bien podría simplemente llevármelo cuando te descuides y ni siquiera lo verías. Querrás decir, notar, ¿cierto? Claro, perdóname es que suelo confundir palabras muy fácilmente. Así que dime cuál es tu respuesta. Frank no sabía qué elegir, ¿realmente podía confiar en una ave que habla? ¿En serio estaba tan desesperado como para aceptar esto? Su cabeza le dolía mientras su brazo seguía sangrando lentamente, ¿qué debía hacer? Si realmente esto funcionaba, entonces podría regresar a su trabajo de un modo eficiente que le garantizaba volver a su puesto rápidamente, pero en caso de que fuera un engaño, era seguro que toda su vida se iría directamente al vacío, ¿pero qué tenía que perder? Bien, acepto. Ante esto, Gilbert rió ligeramente. Muy bien, entonces es un trato, nos veremos pronto, y por la recompensa no te preocupes, eso será una vez hayamos logrado nuestro objetivo. De entre sus alas sacó un extraño silbato negro con la forma del cráneo de una ave. Usa esto para cuando me necesites y vendré inmediatamente, nos vemos. Gilbert salió volando del lugar dejando a Frank con más dudas que respuestas. ¿Realmente hizo lo correcto? ¿O terminó vendiendo su alma al mismo diablo? Solo el tiempo se lo dirá. Al día siguiente, Frank se había presentado nerviosamente a la comandancia, sabía que nadie de ahí lo vería con buenos ojos tras el accidente, aún así estaba dispuesto a hacer un buen trabajo. Se le asignó un nuevo compañero novato y salieron a patrullar. Estuvieron buscando por 2 horas y media, pero no encontraban nada, entonces tras estirar los brazos, Frank pudo notar que Gilbert había volado cerca de él rápidamente dando vuelta en una gasolinera. Su compañero creyó que se trataba de alguna grulla o un buitre, pero él sabía de lo que se trataba, estacionó el auto para supuestamente ir al baño público de la gasolinera y el otro aprovechó para ir a la tienda. Al entrar, se aseguró de que no hubiera nadie más ahí y cerró con el candado, de su bolsillo sacó el silbato que Gilbert le había dado y lo hizo sonar, al cabo de 2 segundos el ave llegó y asomó su cabeza por el pequeño ventanal y Frank le preguntó si tenía nueva información. No esperé que fuera tan rápido. Dijo Gilbert. A 3 cuadras hay un banco en el que vi a un tipo extraño, muy sospechoso la verdad, vi que sacó una pequeña máquina de su mochila y empezó a colocarla en ciertos lugares específicos sin que los guardias se den cuenta. Aún no ha hecho nada, si llegas a tiempo podrás detenerlo. Frank salió inmediatamente del lugar y se subió al auto, su compañero aún estaba en la tienda, así que decidió dejarlo atrás y reportar a la comandancia para pedir refuerzos. Al llegar, gracias a la ayuda de Gilbert, pudo encontrar las zonas donde las bombas fueron colocadas.
Al parecer el terrorista o era muy novato o muy estúpido, pues en lugar de colocar las bombas por dentro, las puso en el callejón trasero y para más colmo, las bombas eran de los modelos más básicos y fáciles de desarmar, y gracias a sus previos entrenamientos policiales, pudo desactivarlas. Entonces llegó la policía, y cuando el criminal estaba por empezar su espectáculo, Frank y sus compañeros entraron a detenerlo. Con su arma el terrorista pudo dañar a un oficial en un brazo, pero nada mortal. Intentó explotar el lugar con el control de las bombas, pero entonces se dio cuenta que las bombas habían sido desactivadas y su plan se había arruinado. Mientras los policías lo sujetaban para esposarlo y llevarlo al auto, el tipo comenzó a gritar fuertemente hacia una de las trabajadoras del lugar, pues estos solían ser pareja, pero un día rompieron y él planeó todo eso para vengarse. Es aterrador lo que alguien puede hacer por un desamor, ¿verdad, Frank? El que dijo esto fue su jefe, quien se acercaba hacia él para felicitarlo por esto, pero eso solo dejó pensando al mencionado, ya que vio en aquel hombre un reflejo de sí mismo. Si no hubiera sabido cómo sobrellevar ligeramente su ruptura, tal vez ya era tiempo de superar ese capítulo en su vida. El jefe notó que el oficial se puso cabizbajo ante ese comentario e inmediatamente se disculpó por ser tan insensible sin pensarlo. Descuide, jefe, no hay de qué disculparse. Por cierto, gracias por haber llegado tan rápido. Quién sabe lo que hubiera pasado si no llegábamos a tiempo. Ni que lo digas. Por cierto, ¿cómo es que te enteraste de esto? ¿Acaso tienes algún informante secreto o algo? El superior dijo esto de un modo casual sin malas intenciones, tan solo quería aliviar el ambiente. Bueno, un buen mago nunca revela sus secretos, ¿cierto? Jaja. Solo diré que, un pajarito me lo contó. Esto último lo dijo de un tono divertidamente sarcástico. Bueno, pues espero que ese pajarito siga estando de nuestro lado. Espero que así sea, jefe. Tras terminar algunos informes y dar unas entrevistas, todos los policías y rehenes salieron del lugar, y mientras Frank se iba del edificio, Gilbert seguía viendo directamente a la distancia. Bien, esto está saliendo muy bien. Las semanas pasaron de la misma manera. Cada tantos días Gilbert le llevaba nueva información a Frank, pero por más que el ave dijera ser un aliado, no podía dejarse fiar por sus palabras. Después de 2 años con esta rutina, Frank pudo recuperar la confianza del equipo y pudo recuperar su anterior puesto. Por fin pudo aclarar las cosas con Jenny para quedar en buenos términos, e incluso empezó a salir con Tiffany, la cajera del mini mercado, pero aún así, decidió volver una última vez a una reunión con su psicóloga. Escuché que has vuelto a tu puesto de cabo, debes de estar muy feliz, ¿verdad? Dijo la mujer de unos 60 años. Claro que lo estoy, por fin pude regresar a mi puesto, quedé en buenos términos con mi ex esposa e incluso estoy saliendo con alguien. Pero aún así, debo decir que esto no pasaría de no ser porque tuve un poco de ayuda para encontrar casos rápidos, así que, creo que debo darle las gracias a él. Ya veo. La mujer miró su cuaderno de apuntes y luego lo miró fijamente. Dime la verdad, Frank, sin miedo a ser delatado. ¿Estás entrometido con algún delincuente? ¿Qué? Claro que no. Él realmente estaba sorprendido por aquella pregunta. ¿Por qué dice eso? Verás, últimamente he notado que cada vez que hablas sobre este informante tu voz empieza a sonar con cierto temor y empiezas a jugar con tus manos mientras sacudes una pierna. ¿Es que acaso te enredaste con alguien peligroso a cambio de información? Puedes estar tranquilo, todo lo que digas aquí no será contado a otros. Frank dudaba de si contárselo. Si revelaba la existencia de Gilbert, no sabría las consecuencias de tal acción, y en caso de que no pasara, sabía que la mujer lo tacharía de loco y lo mandarían directamente a un manicomio. Su única opción era mentirle a la señora. Descuide, no es nada de eso, jaja. Reía nerviosamente tratando de sonar lo más convincente posible. La verdad es que mi informante es un viejo amigo mío que actualmente trabaja como investigador a sueldo. Le pago para que me dé información sobre ciertas pandillas y esas cosas, no tiene de qué preocuparse. A pesar de eso, la doctora seguía sin terminar de tragarse el cuento. ¿Estás seguro de eso? Porque realmente luces muy... Mire, doctora, ya le dije la verdad y eso es todo lo que debe de saber. Frank se levantó de su asiento y pasó a abrir la puerta para retirarse del lugar, no sin antes decirle a la presente. Si me disculpa, debo regresar a casa, pues pronto tendré una cita con mi novia, así que adiós. Al salir del lugar, Frank condujo hacia su hogar, pensando en que si Gilbert ya había terminado de cumplir su promesa, entonces pronto tendría que exigirle su parte del trato para después despedirse de él.
Al cabo de unos minutos llegó a su casa, y al abrir la puerta se encontró con Gilbert, quien como siempre lo veía fijamente, pero en esta ocasión era diferente, sus ojos amarillos se veían más opacados, casi como si se estuvieran apagando con el tiempo. Frank, me alegra que llegaras. Su voz sonaba más cansada y enferma. ¿Te sucede algo? No parece que te sientas bien. Lo dices por mis ojos, ¿verdad? Descuida, es algo natural en los de mi especie, se curará rápido. Más importante aún, ya he cumplido con el acuerdo, así que creo que ya es tiempo de que cumplas tu parte del trato, Frank. Está bien, no hay ningún problema. Dijiste que sería una cosa pequeña, ¿no? Dime, ¿qué es lo que necesitas? Gilbert lentamente se acercó con las piernas temblorosas, y al llegar a donde se encontraba el hombre, le dijo directamente: quiero tus ojos. En cuanto escuchó esto, Frank cedió unos pasos atrás chocando en la esquina que dividía la puerta y la pared, y asustado solamente pudo decir lo siguiente. ¿Qué dijiste? ¿Mis ojos? Así es, Frank, verás, la vida de las aves guardianas es inmortal, podremos recibir disparos, golpes y cortes y no nos pasaría nada, también podríamos estar viviendo por miles de años y nunca envejeceríamos, pero a pesar de esa inmortalidad, hay algo que nunca podremos superar, con el pasar de los años, nuestra vista se irá desgastando poco a poco hasta que finalmente quedemos ciegos. Sin embargo, existe una salvación, comer los ojos de otros nos sanará los nuestros, pero desgraciadamente hay una única condición, el maldito ser que creó nuestra existencia nos puso como retención el hecho de que para lograr esto, primero debemos hacer un trato con otro humano, y una vez los hayamos ayudado, ellos nos entregarían sus ojos para nuestra salvación, una balanza que favorece a ambas partes por igual. ¿No te parece eso justo? Frank escuchaba todo esto con temor, intentó levantarse lentamente para escapar por la puerta que estaba a sus espaldas, en cuanto el monstruo notó esto se abalanzó sobre él, haciéndolo chocar con la puerta, el impacto fue tan fuerte que en cuanto su espalda se estampó con la perilla, terminó rompiéndose la columna. El dolor era tan grande que sentía que iba a morir, con gran esfuerzo se pudo poner de boca contra el piso para intentar escapar, pero era inútil, su arrastre era tan lento que Gilbert tan solo por diversión lo dejó alejarse un poco, pero en cuestión de segundos alcanzó rápidamente a Frank hasta aquellos escasos 2 metros que pudo recorrer en 48 segundos. ¿Por qué huyes de mí? ¿Que no recuerdas que soy tu ángel guardián? Recuerda que no te voy a matar. Pero, ¿qué hay de lastimar? No es lo mismo, ¿verdad? Estando a los pies del hombre, Gilbert colocó una de sus patas encima de su pierna, y con ayuda de sus garras empezó a perforar su carne lentamente, los gritos de agonía estaban al unísono con la sangre que goteaba de su pierna. Este dolor lo obligó a darse la vuelta para intentar sujetar la extremidad dañada, pero este fue un gran error, ya que en cuanto intentó levantar su torso para flexionarse, el ave aprovechó para volver a abalanzarse con sus garras hacia enfrente de él, sujetando ambos brazos contra el suelo mientras enterraba sus garras con gran fuerza. Ahora quédate quieto, es la hora de comer. El dolor que sufría Frank no tenía comparación, su espalda estaba rota desde la columna, su pierna izquierda tenía una gran perforación que atravesó varios nervios, sus brazos estaban tratando de enfrentar la enorme presión que las garras del animal ejercían, y todo esto mientras sus ojos eran arrancados uno a uno para ser devorados por aquella horrible criatura. La tortura era tal que incluso cuando ya lo había soltado, Frank aún era incapaz de moverse de la posición en la que estaba, mientras sus gritos sofocaban toda la casa. Bien, ya está listo. Dijo Gilbert al sentir cómo sus ojos habían quedado completamente curados. Te agradezco esto, pero lamentablemente si no recibes ayuda médica en estos instantes terminarás muriendo, y como te dije, tenemos prohibido quitar vidas humanas, así que te haré un último favor. Con pies tomó el teléfono de mesa de la sala e hizo una llamada. Hola. ¿Eres tú, Frank? La persona que contestó era Tiffany, quien no sabía lo que estaba pasando. ¿Ya estás por llegar? La chica esperaba un sí, o un no como respuesta, pero lo único que recibía por contestación fueron gritos de dolor y súplicas de ayuda desesperadamente. Oye. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Nuevamente solo recibió gritos de agonía. La chica inmediatamente colgó la llamada, el número de teléfono era el de hogar, así que sabía a dónde ir a buscarlo. Mientras tanto, Frank solo podía llorar lágrimas saladas mezcladas con la sangre ardiente, mientras que el ave se dirigió hacia la ventana trasera que estaba abierta. Descuida, este favor no te lo cobraré, no tienes nada que ofrecerme. Fue un placer hacer negocios contigo.
El ave extendió sus alas y se dispuso a salir volando del lugar. Al llegar a la casa de Frank, Tiffany vio horrorizada toda la escena. Junto a ella vino una ambulancia que lo llevó a toda velocidad al hospital. Después de horas de agobiante tratamiento, lograron estabilizarlo y salvarle la vida. Se vio obligado a renunciar a su trabajo, pero aún así le dieron una gran compensación por todo el esfuerzo que hizo por ellos. Por más que lo intentaba, no podía olvidar todo lo que le ocurrió aquel día. Siempre que lo entrevistaban para ver quién le había hecho eso, él solo contestaba que el ave lo había hecho, el ave demoníaca. Todos los que escuchaban esto solo podían pensar que la tortura lo había dejado loco, y de cierto modo era así. Pero aún así nadie le creía cuando decía la verdad. Tras todo esto, Frank fue internado en un centro de ayuda para gente con discapacidades y problemas psicológicos. 3 meses después, viendo que el oficial que había frustrado a varias de las mafias más poderosas de la ciudad, había sido internado, el mismo mafioso al que Frank no pudo arrestar en el principio había decidido volver al juego, pero no solo sería con el tráfico de drogas, sino que decidió trascender a el tráfico de armas y menores de edad. Una madre desesperada buscaba ayuda por todos lados para buscar a su hijo quien había sido raptado por aquellas personas. Intentó pedir ayuda a la policía, pero estos no ayudaban en nada, pues hace poco el puesto de jefe de policía había sido entregado a un nuevo oficial, y este desgraciadamente era un corrupto quien había sido sobornado por el criminal. Completamente desesperada, la mujer estaba a punto de renunciar a todo, pensando que para ese punto su hijo ya debería de estar muerto. Pero entonces, a sus espaldas escuchó una voz que le dijo: «Pobrecita, ninguna madre merece pasar por esta tortura. Dime algo, ¿estás dispuesta a hacer un trato conmigo para encontrar aquello que tanto deseas encontrar?» Al voltear para ver a quien le había dicho tal cosa, solo pudo gritar al ver unos ojos amarillos con una macabra sonrisa. Muchas gracias a todos por ver. Antes de irme, un par de datos sobre las aves guardianas. Número 1. El tiempo que vive en sus ojos es la cantidad de tiempo que vivió el dueño original, pero en meses, o sea que si adquieren los ojos de alguien de 23 años, tan solo obtendrían 23 meses. Número 2. El nombre original de la raza de las aves guardianas es Arvirius, pero siempre suelen referirse por su título de guardianes, esto con el objetivo de no dejar las suficientes pistas que los puedan delatar. Número 3. A pesar de decir que son inmunes al daño físico, esto es una gran mentira. Claro que no los matarían, pero sí le causarían el suficiente daño como para dejarlos inmóviles por un tiempo, incluso se les puede arrancar la cabeza y seguirán viviendo eternamente. La razón por la que dicen esto es para desanimar a sus víctimas, para que así eviten oponer resistencia desanimándolos. Número 4. A pesar de ser una especie mística, realmente la población de estos no sobrepasa la cantidad de 150 ejemplares, esto debido a que las hembras solo pueden dar a luz una vez cada 300 años, y además que es muy difícil que una hembra nazca. El último dato es que estos solían ayudar constantemente a reyes y grandes ejércitos en sus batallas y guerras, pero al llegar los tiempos más pacíficos, tuvieron que verse obligados a exiliarse y solo buscar a las almas más desesperadas y quebradas emocionalmente con la intención de convertirlos en víctimas más células. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse a mi canal principal donde subo contenido friki como reseñas, tops, y música dedicada a toda la cultura geek. Sin más que decir, nos vemos en la próxima historia. Adiós.